No me tienten. ¿Quién dijo rayosico? Mati. No me tienten. ¿Sí? Es el sueño del pibe. En realidad, recumplir el sueño del pibe porque cuando estaba en el secundario, trabajé en la radio. Así que las ventajas de vivir en lugares pequeños, como Río Gallegos. Muchas oportunidades si uno las busca. Ta, 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 ta. Bueno, gente querida, vamos a arrancar con tema nuevo. Me dan un segundo que vamos a presentar. Eh, Toda tu pantalla. ¿Qué necesito mostrar? ¿Qué estoy mostrando? Oh, se armó como un eco ahí. Juan, estás mostrando Juan, la estás pantalla. mostrando la Vamos todos. Vamos de nuevo. Habías mostrado toda la pantalla, entonces se había multiplicado el sonido por muchas veces. Fue así medio psicodélica la cosa. Sí, una Eh, radio alternativa pasamos a hacer. Más o menos. Anticipándonos al estreno del tráiler de Matrix 4, que creo que se hace hoy en todo el mundo. Bueno, ahí tenemos la pantalla. Déjenme pasar la pantalla completa. Genial. Bueno, ¿se ve? Sí, perfecto. Sí, se Genial. ve. Bueno, vamos a arrancar entonces con los diseños experimentales. Eh, Es un tema que es bastante por allí complejo en algún aspecto para un estudiante promedio de psicología y en otro aspecto quizás no, porque justamente como es muy ordenado, muy lógico, muy organizado, yo entiendo que sabiendo un poco justamente la lógica mínima de configuración de un diseño experimental se pueden comprender todos los diseños experimentales. No obstante, más allá de eso, eh, como siempre, hagan todas las preguntas que sean necesarias. Paramos, retrocedemos y profundizamos, ¿ok? La idea es que, idealmente, valga la redundancia, podamos agotar el tema hoy para poder avanzar, porque hay varias unidades entrelazadas que tienen como núcleo central a la lógica de la experimentación, ¿sí? Hoy vamos a estar trabajando sobre los diseños experimentales donde uno puede comparar grupos conformados por personas diferentes, ¿sí? Esto es muy importante, grupos conformados por personas diferentes. También vamos a hablar un poquito sobre los diseños experimentales donde seguimos trabajando con grupos, pero el mismo grupo puede pasar por las diferentes condiciones, que es otra posibilidad de trabajo. Pero más adelante tenemos en el programa el tema de los diseños experimentales de caso único, que son un tipo particular de diseño, que a mí me gustan mucho y que ofrecen mucha flexibilidad para los estudiantes de psicología porque admiten su aplicación en muchas de las distintas áreas de ejercicio que tiene la psicología. Y la otra ventaja que tienen, como van a ver cuando los abordemos, es que no requieren un conocimiento profundo de estadística, que, como sí estos que vamos a ver hoy, ¿sí? Y también tenemos enlazado, de nuevo vinculado con esto de la lógica de la experimentación, los diseños denominados cuasi experimentales, que son en su aspecto formal muy parecidos a los que vamos a discutir hoy, pero generalmente se aplican en situaciones naturales, en donde no podemos cumplir con un requerimiento central de la investigación experimental, que es la asignación mediante el azar de los participantes o los sujetos a las condiciones que nos interesa evaluar, ¿sí? Ese es un criterio central que vamos a ver hoy mismo, pero que en el caso de los diseños cuasi experimentales, por sus características, no podemos cumplir muchas veces, ¿sí? Entonces, eh, rebobinando. Tenemos la lógica de la experimentación como un concepto central que va a estar atravesando al menos a 3 unidades de la asignatura, que son las que vamos a empezar a trabajar desde hoy.
diseños experimentales de comparación de grupos, diseños experimentales de caso único y diseños cuasi experimentales. ¿Ok? Entonces, dominando la lógica de estas estrategias experimentales, no deberían tener ninguna dificultad para poder avanzar en el estudio, en el repaso, en la organización del material de estas 3 unidades, porque claramente están vinculadas entre sí. ¿Ok? Vamos a repasar muy rápidamente nociones básicas de investigación, porque cuando uno habla de investigación científica, en general, quizás en psicología cuesta un poco todavía pensarlo de esa manera, siempre asociamos el método científico con la experimentación, a grandes rasgos, ¿sí? Con la experimentación. Entonces, simplemente un pequeño repaso para que veamos en qué lugar se ubican los diseños de investigación cuando analizamos las metas que tiene el método científico, ¿sí? El método científico, como dice esa pequeña leyenda que acompaña a esta filmina, en el método científico lo que queremos hacer es plantearnos una investigación que sigue ciertas pautas, ciertas reglas, aplica justamente el método científico. Esa investigación es significativa, ¿sí? Ya discutimos esto en muchas oportunidades desde el principio del año académico, es decir, buscamos responder a algo, ¿sí? Puede ser, en principio, algo que no tenga, entre comillas, una utilidad inmediata y estaríamos en el terreno de la investigación básica, que en el caso de psicología existe, ¿sí? Hay muchos colegas de la facultad que trabajan haciendo investigación básica en psicología, ¿ok? O podría tener una significación por la posibilidad real de resolver un problema de una comunidad o de la sociedad en general, ¿sí? Para ahí nos estaríamos moviendo entonces en el terreno de la investigación aplicada, que en psicología hay mucha investigación aplicada, por supuesto, ¿sí? La cuestión es que no importa dónde nos movamos, hacer o producir una investigación significativa implica tratar de mantener un equilibrio sano, adecuado, pertinente entre el marco teórico del cual partimos y datos empíricos que se tienen que obtener de determinada manera. Esto ya lo van sabiendo a partir justamente de las distintas estrategias que venimos revisando, sean cuanti, como por ejemplo los estudios ex post facto que vieron hace muy poco, o cualitativos, no importa, ¿sí? La idea es que siempre tenemos un marco teórico y datos empíricos, que se pueden recoger desde una estrategia cuantitativa o cualitativa, ¿vale? En ese sentido, las metas de la ciencia, a grandes rasgos, se pueden identificar o vincular con estas afirmaciones que ustedes se encuentran allí. Y de hecho, mientras las van leyendo, seguramente muchos de ustedes van pensando en la relación entre estas metas de la ciencia y los distintos tipos de diseños que venimos viendo y los que vamos a empezar a ver desde hoy, ¿sí? Entonces, una de las primeras metas de la ciencia es la descripción del comportamiento. Por encima de ese nivel descriptivo tenemos la predicción del comportamiento y por encima de la predicción del comportamiento tenemos la explicación, ¿sí? Hasta hoy, en todos los diseños de investigación que veníamos trabajando en las clases previas, nos veníamos ubicando desde la descripción del comportamiento a la predicción del comportamiento. ¿Está claro? O sea, si ustedes piensan en los diseños post facto, en los estudios con encuestas, en los métodos cualitativos, estamos pivotando, cuando aplicamos cualquiera de esos diseños o esa estrategia de investigación que vimos, estamos pivotando entre estas dos metas, describir el comportamiento y predecir el comportamiento. Con los diseños que vamos a empezar a ver hoy, los diseños que tienen como núcleo central a la experimentación, diseños en donde yo como investigador voy a estar manipulando, controlando a una variable que ustedes conocen ya que se llama variable independiente y voy a estar evaluando el impacto de esa variable, al menos sobre una variable llamada dependiente. Con ese tipo de diseño nos estamos metiendo en el campo de la explicación del comportamiento. ¿Sí? ¿Claro? Por su silencio, dime. ¿No explicamos para predecir? Vas a ver que en realidad, ahora lo voy a repasar, es al revés. Predecís y a veces puedes predecir sin tener una noción clara de qué es lo que estás prediciendo, ¿sí? La predicción es como un eslabón necesario para la explicación. Pero podrías predecir un fenómeno sin tener muy bien claramente cuáles son las causas de ese fenómeno, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia, el matiz? Sí, ¿Okay? se entiende. Bien, igual ahora vamos a repasar un poquito en detalle qué significa cada una de estas 3 metas.
para poder entender justamente por qué con los diseños que empezamos a discutir hoy nos vamos a concentrar en la explicación del comportamiento y por qué justamente, si nos interesa esa meta, la adopción de los diseños experimentales es la primera opción, si lo que buscamos es explicar un comportamiento, ¿sí? Por el nivel de control que tenemos sobre las variables que estarían participando de ese fenómeno que queremos explicar, ¿vale? ¿Okay? Vamos entonces con el repaso rápido. Empecemos por el nivel más básico. Una consulta antes. Dale. Esto de la predicción, por ejemplo, a mí se me ocurría pensar, por ejemplo, un estudio que predice, pero sin explicar, por ejemplo, los estudios por encuesta. Yo se me ocurre que vos podés decir, pues, eso que hablábamos, por ejemplo, en la clase, que uno podía proyectar en función de los resultados ciertos números, qué sé yo, por ejemplo, intención de voto. Entonces ahí vos podrías decir, bueno, no sé, es más probable, no sé, que gane tal o que gane cual, pero vos no podés explicar por qué. No estás viendo las causas de por qué. Entonces, ese sería un ejemplo. Podría ser un ejemplo. Perfecto. Ok. Vamos con el primer nivel, descripción de comportamiento, ¿sí? La primera meta de la ciencia tiene que ver entonces con describir sucesos. En el caso de nuestra disciplina, describir comportamientos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y como primera herramienta, y en esa línea, lo más obvio, lo más sencillo es recurrir a la observación, en cualquiera de sus matices, ¿sí? Ustedes ya saben que hemos visto la observación desde una perspectiva cuantitativa o la observación desde una perspectiva cualitativa, ¿sí? Entonces, desde esa línea, cualquiera de esas investigaciones realizadas con esa herramienta que parece tan básica, pero es muy rica en toda la información que provee, nosotros podríamos estar proponiendo una investigación que apunte a cumplir con esa primera meta inicial, que es la descripción de un comportamiento, describir un comportamiento, ¿sí? Como puede ser típicamente el comportamiento que hace un animal o un organismo en su situación natural, que estaría representado por la imagen de la izquierda, o uno de los comportamientos que más evaluamos en psicología, que son los comportamientos de las díadas madre-hijo, por ejemplo, y bueno, lo podemos hacer en situaciones naturales, como por ejemplo ir a una casa y ver cómo juegan una mamá y su hija, o reproducir esa misma situación en una situación de cámara Gesell y tener un poquito más de control, pero básicamente estaríamos haciendo lo mismo, observando el comportamiento, describiendo el comportamiento de la interacción entre esa mamá y esa niña, por ejemplo, ¿sí? Un nivel por encima, como les mencionaba recién, está la predicción, que tiene que ver en algún sentido con el comentario que hizo la compañera recién, ¿sí? Una vez que podemos observar que dos hechos están relacionados sistemáticamente entre sí, entonces podemos hacer predicciones, entonces podemos anticipar sucesos, ¿sí? Aquí ya pueden ir pensando en algunos de los estudios que han venido trabajando hasta ahora, ¿sí? ¿Qué sé yo? Estudios con encuestas o algún tipo de estudios típicamente de post facto tienen que ver con la posibilidad de establecer relaciones entre dos o más variables, ¿sí? Sin embargo, tienen que saber que poder decir que dos variables están relacionadas no garantiza que podamos decir cuál causa una, ¿sí? ¿Está claro? Para eso vamos a necesitar avanzar un poquito más en el tipo de diseños que vamos a utilizar para empezar a avanzar en esa línea de trabajo, que son justamente lo que vamos a comenzar a ver hoy. Algunos ejemplos de este nivel digamos, de predicción. Bueno, uno ya fue mencionado por la compañera, estamos siendo atravesados constantemente en estos tiempos por diversos tipos de encuestas dirigidas a tratar de determinar cuál va a ser el resultado final, en principio en las PASO y eventualmente en las elecciones definitivas, ¿sí? Nada, ese es un típico ejemplo de tratar de predecir un comportamiento, el comportamiento de voto. Sin embargo, la información recogida, como decíamos recién en función de la intervención de la compañía, no nos va a permitir definir por qué una persona votaría a un lugar o a otro, ¿sí? Si han seguido con atención varias de las clases que venimos desarrollando, sobre todo aquellas en donde interviene Silvina, y Silvina tiene que recurrir a algún ejemplo de su campo, que es la psicología política, muchas veces va a hablar de que uno de los campos de interés fuerte dentro de la psicología política es el comportamiento de voto, y bueno, nada, en general ahí se están moviendo dentro de los estudios de predicción o con aproximaciones del tipo más propio de los diseños post facto, sobre todo aquellos con más de un eslabón causal, porque así pueden proponer modelos que traten de ver cuál es el peso específico de cada variable, pero son modelos, ¿sí? Donde
se prueban varios y algunos quizás se ajusten mejor a la realidad que se quiere modelar, ¿sí? Sin embargo, no alcanza para explicar el comportamiento de voto, pero sí para darnos un panorama y decirnos, bueno, una cosa que seguramente incide, el comportamiento de voto incide, es la ideología, ¿sí? Otra cosa que seguramente incide puede ser por allí la ubicación geográfica. O podría ser la religión, ¿sí? Son un montón de variables que quienes trabajan en psicología política y están interesados en el comportamiento de voto miden para después cargar en sus modelos y tratar de ver cuál incide, de qué manera, si incide directamente o mediada por otra variable. ¿De acuerdo? El otro ejemplo prototípico de estudios predictivos, en donde no necesariamente tenemos que saber por qué ocurren las cosas, es en el campo de la climatología, ¿sí? Todos nosotros, todos los días, seguramente, consciente o inconscientemente, escuchamos algún reporte meteorológico. Los modelos meteorológicos buscan predecir el comportamiento del clima para un periodo de tiempo X, ¿sí? A una semana, por ejemplo, ¿sí? Incluso a más tiempo se puede hacer, ¿vale? El ciudadano promedio por ahí está interesado en saber qué va a pasar mañana, ¿sí? Para ver si sale con un abrigo o con un paraguas, ¿sí? El trabajador rural, el que está en la zona de producción agrícola o ganadera, probablemente esté interesado en predicciones a más largo plazo, ¿sí? No obstante, son predicciones con un margen de error, ¿ok? Entonces, podríamos decir que hay alta probabilidad de que llueva mañana, pero es probabilidad, ¿sí? No es que va a llover mañana con certeza, son modelos que se basan en cálculos matemáticos, en estudio de los fenómenos, qué sé yo, y que tienen cierto nivel de precisión, justamente como podemos saber por la experiencia acumulada, pero no necesariamente remiten a información que nos permite explicar las causas de por qué las cosas ocurren. Podría haber un montón de elementos que pudieran estar incidiendo en un fenómeno climatológico. ¿Está? ¿De acuerdo? Vamos entonces ya al nivel final, a la meta final, que es la que nos interesa a nosotros, ¿sí? Que es, en psicología, tratar de determinar cuáles son las causas de un comportamiento. ¿Ok? Que eso ya es una pregunta de mucha mayor complejidad, ¿sí? Entonces, como decíamos en relación al comentario de la compañera, aun cuando podamos predecir con precisión la ocurrencia de un comportamiento, todavía es probable que no sepamos muy bien qué es lo que causa ese comportamiento, ¿sí? Un ejemplo prototípico es el comportamiento de voto, ¿sí? Puede haber variables, por ejemplo, más vinculadas con la racionalidad de las personas, puede haber variables más vinculadas con la emocionalidad o el afecto de las personas. Ya hablé del peso de la ideología, ya hablé del peso de la religión. Hay un montón de factores que podrían estar determinando el comportamiento de voto de un ciudadano o de un conjunto de ciudadanos. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Dónde tendríamos que movernos? Perdón, no sé si alguien quería hacer un comentario. No, habían preguntado si podías volver un poco a la diapositiva de predicción. Es muy sencillo la predicción, gente. No se maten demasiado. Es observar que dos o más hechos están relacionados sistemáticamente entre sí, ¿sí? Por ejemplo, las famosas relaciones entre variables. Todo esto que ustedes vieron en estudios con encuesta y en varios de los diseños de post facto tienen que ver con establecer relaciones entre variables. Por ejemplo, existe una relación entre el rendimiento académico y la ansiedad. Hay algunos colegas que se lo han preguntado y han encontrado que existe una relación, ¿sí? Por ejemplo, nuestro colega, que además es profe de la asignatura, el doctor Luis Furlan, viene desarrollando toda una línea de investigación vinculada con el impacto que tiene la ansiedad, con sus diferentes matices, sobre el rendimiento académico, ¿sí? Y ha generado a su vez, en función de la información que ha encontrado, que sistemáticamente demuestra que existe una relación entre esas dos variables, ha generado algunas intervenciones dirigidas a, por ejemplo, darle más competencias de manejo de la ansiedad a los estudiantes que tengan esa dificultad para, con esas competencias, enfrentar mejor preparados, situaciones de evaluación, por ejemplo, ¿sí? Eso es porque hay relaciones entre variables, son estudios en donde típicamente uno aplica un montón de cuestionarios, cruza la información y encuentra que se relacionan las variables entre sí, ¿sí? Luis ha avanzado en algunos experimentos, ¿sí? Porque está interesado en tener un poco más de información sobre la relación causa-efecto, o sea, quiere saber con mayor precisión qué variable causa tal otra, ¿sí? ¿Está claro?
En términos generales, y de paso ya nos metemos con una temática que va a estar atravesando también el tema de los experimentos, también hay decisiones que se toman en función de qué es lo que está permitido por la ética de la investigación, ¿sí? Volvamos al ejemplo de la ansiedad. En una situación ideal, yo podría pensar que el paradigma experimental óptimo es un paradigma en donde tengo un grupo al cual se le genera ansiedad y a otro grupo que no, y evalúo el impacto sobre el rendimiento académico. Ahora, todo lo que estamos en este MIP, vamos a coincidir en que seguramente no está muy bueno que a una persona, aún por la ciencia, se le genere ansiedad. ¿Se entiende? Entonces, ahí habría una solución técnica, experimental, pero estaría impedida por una cuestión ética de la investigación con humanos, ¿sí? Entonces, quizás mucha de la investigación que se haga en algunos temas tenga que ver todavía con la posibilidad simplemente de poder establecer relaciones entre esas variables a partir de aproximaciones como los estudios con encuestas o diseños de post facto, o por qué no, como veíamos antes, estudios de carácter más observacional. Y en algunos campos sí vamos a estar más habilitados a pensar estrategias de tipo experimental. ¿Estamos? ¿Okay? No sé quién era la que tenía la duda, la persona que tenía la duda, pero lo puede comentar ahí y después los chicos me dicen. Sí, creo que ahí está. Bien, gracias. Estábamos con tratar de avanzar en cuáles son los elementos que sí o sí debemos considerar cuando queremos determinar causalidades, ¿sí? En el caso particular de nuestra disciplina, cuando queremos determinar las causas de un comportamiento X. Bueno, para determinar una causa tienen que pasar 3 cosas, gente. Esto es muy importante, ¿sí? Anoten, resalten en amarillo. Una es precedencia temporal, ¿sí? Existe un orden temporal de los acontecimientos. La causa siempre tiene que ocurrir antes que el efecto. ¿Está claro? ¿Sí? Si no, no es causa. ¿Sí? Entonces, ese es un primer elemento cuando estamos preguntándonos por la identificación de causas de un comportamiento. Yo necesito saber, o determinar, mejor dicho, que la variable que yo creo que es la variable causal, temporalmente ocurre antes que el efecto causado. ¿Ok? ¿Sí? No me puede, para que se entienda gráficamente, no me puede doler el dedo antes y después ocurrir el martillazo. ¿Se entiende? ¿Ok? Si yo creo que la causa es el martillazo temporalmente tiene que ocurrir y el efecto, el dolor en el dedo, debe seguirle a esa acción de esa variable. ¿Se entendió? Es muy sencillo, ¿sí? O sea, si yo considero que una variable es una variable causal, o como decimos en metodología, una variable independiente, esa variable independiente debe ocurrir temporalmente antes que el efecto que se pretende medir. ¿Sí? Entonces, ese ya sería un punto. Precedencia temporal entre la causa y el efecto, entre la variable independiente, o la que creemos que es la independiente, y la dependiente. Segundo elemento a tener en cuenta es lo que llamamos covariación de causa y efecto, ¿sí? Que en su nivel más simple remite a lo siguiente. Si la causa está presente, ocurre el efecto. O sea, si hay un martillazo, me duele el dedo. ¿Okay? Cuando la causa no está presente, el efecto no se presenta. Es decir, si no ocurre nada, un martillazo, que físicamente me lesione el dedo, no debería dolerme el dedo por eso, al menos por esa causa. Si me duele por otra cosa, será trabajo de, qué sé yo, por ejemplo, un neurólogo o algo. ¿Está? ¿Sí? Entonces tenemos 2 cosas hasta ahora. Precedencia temporal, la causa siempre tiene que ocurrir antes que el efecto, y covariación de la causa, que en su nivel más básico implica que si la causa está presente, ocurre el efecto, y si no está presente, no se ve. ¿Sí? Por encima de eso, por supuesto que, y de hecho lo vamos a ver en varios diseños experimentales, también uno puede determinar, bueno, cuánto, como forma de covariación, cuánto varía el efecto en función de cuánto varía la magnitud de la aplicación de la variable independiente. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo propio de la disciplina. Si yo ya demostré que 10 sesiones de 40 minutos de terapia cognitivo-conductual son suficientes para disminuir los niveles de ansiedad entre los exámenes, podría preguntarme si genero el mismo efecto o más, incrementando la cantidad de sesiones, llevándola de 10 a 15, o, que es una pregunta válida hoy en psicoterapia, porque es muy interesante, ¿cuál es el número mínimo de sesiones que necesito para generar el mayor efecto posible? Porque tiene que ver con una relación costo-beneficio, ¿sí?
Si ustedes pueden demostrar que en vez de trabajar con 10 sesiones de 40 minutos, es suficiente trabajar con 5 sesiones de 40 minutos, y esa demostración es sistemática, bueno, es un dato muy valioso para el campo de la psicoterapia dirigida al tratamiento del ansiedad de los exámenes, ¿sí? Porque quiere decir que con menos tiempo puedo generar el mismo efecto, quiere decir que puedo trabajar con más personas sin aproximaciones desde la psicoterapia individual. Quiere decir que es menos costoso para esa persona, porque en vez de estar pagando por 10 sesiones va a estar pagando por 5, es menos costoso para la obra social. O sea, hay un montón de factores asociados con, por ejemplo, algo, entre comillas, tan sencillo como decidir cuál es el número mínimo de intervenciones psicoterapéuticas que yo necesito para encontrar un efecto deseable, positivo. ¿Se entiende? Entonces, hasta acá vamos 2 cosas. Precedencia temporal y covariación de causa-efecto. Y la tercera es la eliminación de explicaciones alternativas, ¿sí? Y con esto también vamos anticipando un aspecto que es esencial dentro de los experimentos, que es que, particularmente con los experimentos puros, los que podemos realizar en laboratorio, todo tiene que ver con el control, gente, ¿sí? Lo que queremos justamente es eliminar las explicaciones alternativas. Si vemos un efecto, queremos estar plenamente seguros de que ese efecto se debe a la variable independiente que nosotros estamos aplicando y no a ninguna otra cosa que esté dando vuelta por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, la eliminación de explicaciones alternativas tiene que ver con que ninguna otra variable causal, excepto la que nos interesa, excepto la nuestra, es la responsable del efecto observado. ¿Estamos? Es decir, resumiendo, para determinar una causa en investigación, sea en psicología, en biología, no importa, pero digamos, estamos hablando de una perspectiva experimental, lo que tenemos que considerar es la precedencia temporal, la covariación de la causa y el efecto, y la eliminación de las explicaciones alternativas. Vamos con un ejemplo cercano, y en el que además han contribuido equipos de la facultad. A lo mejor han visto imágenes de esta naturaleza en la cátedra de psicología experimental. ¿Sí o no? ¿Saben qué es lo que estamos viendo o no? Sí. Sí. Genial, muy bien. Alcohol. Perfecto. Estamos viendo síndrome fetal alcohólico, ¿sí? Y estamos viendo su expresión en 2 modelos. En las fotos de la derecha, en el modelo por excelencia, que es la laucha. El modelo por excelencia, perdón, para graficar, para mostrar los efectos teratológicos del alcohol sobre la morfología, ¿sí? Porque el síndrome fetal alcohólico tiene 2 componentes. Uno tiene que ver justamente con las características físicas que podemos identificar en alguien que sufre el síndrome, pero tiene otro componente que no es tan visible, donde la psicología entra a tallar también cuando tiene que hacer evaluaciones psicológicas o neuropsicológicas, que son los efectos sobre el funcionamiento cognitivo, ¿sí? Entonces, en este caso, en la foto de la derecha, lo que ustedes tienen son fotografías de la laucha, que es el modelo por excelencia cuando lo que queremos mostrar es el efecto teratológico del alcohol sobre la morfología, ¿sí? Y que reproduce en muchos aspectos el efecto teratológico del alcohol en población humana. Obviamente, ustedes ya saben que nosotros no podemos hacer un experimento para inducir síndrome fetal alcohólico en humanos, pero sí podemos hacer experimentos con lauchas para inducir, para reproducir un modelo animal del síndrome fetal alcohólico, ¿sí? En el caso de los niños y niñas que han sido identificados, son, entre comillas, experimentos naturales, lamentables, ¿no? Porque tienen que ver con que una madre no advertida de que estaba embarazada, o sí, también es posible, consumió alcohol durante un periodo crítico del embarazo. Y un posible efecto del consumo de alcohol durante el periodo crítico del embarazo tiene que ver con lo que llamamos síndrome fetal alcohólico, que sería el efecto más visible de los asociados con la teratología del alcohol, ¿sí? Si han discutido esto con Juan Molina y su equipo en la cátedra de psicología experimental, también saben que hay otro abanico de fenómenos que es muy complejo, que son los defectos de nacimiento relacionados con el alcohol, donde físicamente quizás el niño o la niña no presente ningún indicador, pero cognitivamente sí está afectado por la exposición al alcohol de parte de su madre. ¿Estamos hasta acá? Entonces, el ejemplo del síndrome fetal alcohólico, nos muestra claramente cómo la comunidad puede determinar causalidad, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, a partir del recurso del modelo animal, donde, de nuevo, yo puedo producir un experimento en donde un grupo normal, entre comillas, no es expuesto al consumo de alcohol durante etapas particulares de la gestación,
y otro grupo de animales sí es expuesto al alcohol durante la etapa de gestación y después evaluamos en la progenie cuál es el efecto. Es decir, si hay algún tipo de manifestación asociada con la única variable diferente entre los dos grupos, que fue en un caso que fue expuesto al alcohol y el otro no. Y efectivamente esos modelos que se han reproducido muchísimo desde la década del 60 y 70, que es cuando fueron descritos por primera vez los casos de síndrome fetal alcohólico, hasta el día de hoy, sistemáticamente demuestran esta relación de causalidad, ¿sí? Si hay alcohol durante el periodo crítico de la gestación, en este caso las crías de las lauchas, generalmente representan este indicador que sería el equivalente del modelo animal del síndrome fetal alcohólico. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Con humanos no se puede hacer ese tipo de laburo, ¿ok? Tiene que pensar que por cuestiones éticas no podemos hacer, entonces en general se trabaja como haciendo una especie de reconstrucción, ¿sí? Sería un ejercicio más propio de la metodología que veníamos discutiendo hasta ahora, de los diseños hispofácticos, ¿sí? Uno trataría de ir, entre comillas, atrás en el tiempo, tratando de identificar qué factores pudieran haber incidido sobre la expresión de un niño o una niña con características de síndrome fetal alcohólico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos hacer un experimento ahí. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Genial. Vamos entonces con la explicación de comportamiento como meta final de la ciencia, ¿sí? La idea es explicar los hechos que ya fueron descritos antes, ¿sí? Retomo un poco el comentario inicial respecto de qué es necesario. ¿Necesito de la descripción para pasar a la explicación? Sí, esa sería la secuencia, ¿ok? Necesito primero tener cierto nivel de conocimiento respecto de cómo las variables se relacionan entre sí, y después puedo dar el otro salto, que es decir, bueno, ahora me puedo plantear un diseño de investigación donde yo trate de explicar el comportamiento, trate de identificar cuál de esas variables tiene el carácter de variable independiente y cuál de las otras es variable dependiente, ¿sí? ¿Ok? La idea es que el científico, la científica, todos los que estamos en la comunidad científica, en general buscamos comprender por qué ocurre un comportamiento. ¿Sí? En psicología, al menos, es una pregunta absolutamente válida, ¿sí? ¿Está claro? Responder esa pregunta, en sentido estrictamente metodológico, requiere que apelemos a las metodologías experimentales que comenzamos a ver hoy. ¿Estamos? Y los experimentos, gente, tienen que cumplir con ciertas propiedades, tienen que tener ciertas características, ¿sí? Más que el resto de las investigaciones, ¿sí? Okay. ¿Por qué digo esto? Recuerden que en muchas oportunidades hemos remarcado con Silvina el tema del valor de la replicabilidad en ciencia, ¿sí? Y que, de hecho, hemos comentado que en los últimos años existe lo que se llama una crisis de replicación de la ciencia, que empezó en el campo de la medicina, pero que también se observa en nuestra disciplina, lamentablemente, ¿sí? Muchos estudios que dábamos por sentado no han resistido los intentos de replicación de parte de otros colegas de la comunidad, y eso generalmente, obviamente, genera dudas sobre la calidad del dato que se recogió originalmente, sobre el tipo de diseño de investigación que se ejecutó, etcétera, etcétera. Y bueno, en algunos casos esas dudas son muy severas y hacen que uno tenga que desestimar datos que daba por cierto, o conclusiones que daba por cierto, o teorías que se estaban considerando como mayor fundamento empírico que las que realmente tienen, ¿sí? En esa línea, entonces, los experimentos tienen que atender estas propiedades. Fiabilidad, es decir, con fiabilidad nos referimos a que siempre que repitamos exactamente el mismo experimento, obtenemos exactamente los mismos resultados, ¿sí? Por eso es muy importante, cuando ustedes leen un artículo científico, por qué la gente, las revistas, la comunidad científica, demanda a cada uno de nosotros, autores o autoras de un artículo científico, que seamos muy detallados en la descripción de la parte de métodos de un paper, ¿sí? Porque ahí está la información necesaria para que un colega en China, en Rusia, lo que sea, si está interesado en replicar nuestro estudio, sepa qué es lo que tiene que hacer paso por paso, ¿sí? Si usamos un instrumento, tiene que estar mencionado con detalle. Si usamos 3 instrumentos, pero esos 3 instrumentos se usan en un orden particular,
tiene que estar informado con detalle en la sección de métodos de nuestro artículo. O sea, todos esos elementos tienen que ver con la fiabilidad, con la posibilidad de que se repitan los mismos resultados cada vez que hay un grupo independiente o nosotros mismos decidamos volver a hacer el experimento. Segunda propiedad es sensibilidad. ¿A qué? A los efectos de los cambios en los niveles de la variable independiente. Ya les di el ejemplo de la psicoterapia, ¿sí? Si yo ya demostré, y muchos colegas lo han señalado en estudios independientes, que 10 sesiones de psicoterapia son suficientes para reducir los niveles de ansiedad ante los exámenes, bueno, podría ocurrir que si incremento el número de sesiones obtenga los mismos resultados en un periodo de corto más tiempo, o una pregunta genuina, por el ejemplo que les di hace un rato, podría ocurrir que yo esté interesado en saber cuál es el número mínimo de sesiones que necesito para generar el mismo efecto, ¿sí? Manipulando los niveles de aplicación de la variable independiente, 15 sesiones, 10 sesiones, 5 sesiones, en un esquema experimental, con un grupo que no recibe ninguna intervención, yo tendría información para saber esto, si hay sensibilidad en los cambios de los niveles, de la variable independiente. ¿Está claro? Y luego, hay dos propiedades más sobre las cuales hemos venido hablando en general también en muchos pasajes cuando hemos discutido los métodos cuantitativos, ¿sí? No los cuales tienen otros criterios, pero en el marco general de los diseños cuantitativos y muy especialmente en los diseños que estamos discutiendo hoy, que son los diseños experimentales, los conceptos de validez interna y externa son centrales, ¿sí? ¿Qué significa validez interna? Validez interna hace referencia al grado de seguridad, de confianza que yo tengo con el que podemos establecer la causa de las variaciones, ¿sí? Es decir, ¿cuánto puedo confiar yo en que la variable independiente que yo identifiqué es la única responsable de los efectos que estoy observando sobre la o las variables dependientes? ¿Se entiende? Por eso van a comprender por qué les decía recién que en los experimentos puros, que típicamente son los que desarrollamos en condiciones de laboratorio, los hacemos en condiciones de laboratorio porque ahí podemos controlar la intensidad de la luz, la temperatura del ambiente, la exposición a los sonidos y un montón más de factores que no queremos que ensucien, enturbien, generen ruido sobre las variables que nos interesan evaluar a nosotros, ¿sí? Porque si observo un efecto ahí y tengo todo controlado, puedo confiar en que la variable independiente que seleccioné es la única responsable de ese efecto, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos una muy buena validez interna. En general, para que lo tengan presente, esto funciona como una especie de balancín, ¿sí? O de balanza, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo incremento muchísimo el control en el laboratorio para mejorar mi validez interna, ¿qué va a ocurrir? En general ocurre que cuanto más controlado sea un laboratorio, menos se parece a la realidad sobre la cual yo quiero generalizar los resultados. ¿Se entiende? Entonces, si yo estoy muy preocupado por la validez interna, probablemente tome un montón de decisiones dirigidas a incrementar al máximo el control del ambiente donde voy a estar trabajando, mi laboratorio, pero eso podría derivar en que esa situación se aleje mucho de la situación de la vida real que yo quiero modelar, ¿sí? Entonces, pierdo lo que sí me da la validez externa. Pierdo capacidad de generalizar los resultados al conjunto de individuos o de personas que comparten las mismas características de aquellas que pasaron por mi labor. ¿Se entiende? Entonces, son dos tipos de validez fundamentales en la investigación experimental. La validez interna, que es la que me permite tener a mí seguridad, confianza en que si observo un efecto, ese efecto solamente se debe al impacto de la variable independiente. Y la validez externa, que es decir, observo un fenómeno en condiciones experimentales y tengo la posibilidad de que si observé ese resultado con individuos de, qué sé yo, de 20 a 25 años, tengo la posibilidad de pensar que individuos de 20 a 25 años del resto de la población van a responder de la misma manera si son expuestos a la misma variable independiente. ¿Ok? ¿Se entiende? Pero para que eso ocurra, la situación en donde aplico mi variable independiente tiene que hacerse muy cercana a la situación de esa población general. Por eso les decía que esto es como un balancín. Porque es una decisión que ustedes van a enfrentar como investigadores o investigadoras el día de mañana si recurren a un diseño experimental. ¿Qué quieren priorizar? ¿El nivel de confianza sobre el efecto de la variable independiente, sobre la dependiente, perdón? ¿O quieren priorizar la capacidad, el poder de generalizar los resultados obtenidos en el conjunto de la población?
Dependiendo de qué camino quieran tomar, harán énfasis en una cosa o en otra y tendrán confianza en una cosa o en otra, ¿sí? Las dos juntas a la vez son muy difíciles de sostener. ¿Estamos? Veamos ya algunos ejemplos de diseños de grupos experimentales, ¿sí? Los que estamos discutiendo hoy tienen que ver en esta primera parte con una configuración mínima que es la siguiente, gente. Al menos un grupo que va a ser expuesto a la variable independiente de interés para mí y al menos un grupo de individuos iguales en todas sus características a los del otro grupo, pero que no van a ser expuestos a la variable independiente. ¿Se entiende? Esa es la mínima configuración posible cuando hablamos de un diseño experimental de comparación de grupos. Tener dos grupos conformados por individuos que son iguales en todas sus características, en su tamaño, por ejemplo, si en uno tengo 20 personas, en el otro idealmente debo tener 20 personas. Si a su vez la mitad son varones y mujeres, los dos grupos tienen que tener la misma configuración y idealmente deberían tener el mismo rango de edad. ¿Ok? ¿Está? ¿Sí? Y esa es la mínima configuración. Un grupo que no es expuesto a la variable independiente o tratamiento y otro grupo que sí. La comparación entre los dos grupos, luego de haber aplicado mi variable independiente, me va a permitir determinar si existen diferencias y si esas diferencias pueden ser atribuidas a lo único diferente entre sí, que es la aplicación de la variable independiente. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Y ya les había anticipado un elemento que es central dentro de la estrategia experimental, que la asignación de los participantes o sujetos, ¿sí? Recuerden que si trabajan con modelos animales pueden usar la palabra sujetos, el término sujetos, y si trabajan con población humana se recomienda usar la palabra participantes porque resalta el hecho de que cada uno de ellos participa luego de haber dado su consentimiento informado, ¿sí? ¿Está claro? Por eso preferimos no usar la palabra sujetos cuando trabajamos con experimento con humanos. Entonces, retomando, en un diseño de grupos aleatorios, el término aleatorio hace referencia a que los participantes son asignados por azar a cada uno de los grupos, el grupo experimental o el grupo control. ¿Está? Y esto es fundamental. Si no hay asignación al azar, no es un experimento puro. ¿Ok? Es otro tipo de diseño en donde podríamos estar aplicando una variable independiente, pero no es un experimento puro porque no tenemos el control que nos da el azar, ¿sí? Este es un escenario que vamos a ver en mayor detalle cuando abordemos justamente los diseños cuasi experimentales. ¿Ok? Hoy estamos abordando el caso particular de los diseños en donde sí puedo valerme del azar para asignar los participantes a las condiciones. ¿Estamos? Y la configuración... Sí, decime. Una consulta, eso de asignar al azar sería que si vos, digamos, vos tenés una muestra, entonces después decís, bueno, tal persona va a ir a tal grupo, tal persona va a ir a tal otro grupo, es como que hacerlo al azar te asegura de que esas posibles variables o las diferencias individuales queden como, no sé, como... distribuidas claro. homogéneamente entre las dos condiciones mínimas que tenés, ¿sí? Ese sería como el objetivo. Es la idea, ¿sí? Porque suponete que yo estuviera absolutamente convencido de que el método de enseñanza Godoy es mejor que el método de enseñanza Brussino para el rendimiento en metodología de investigación. ¿Qué pasaría si, para poner a prueba mi hipótesis, en el grupo expuesto al método de enseñanza Godoy mando a los chicos que yo puedo identificar por el historial de notas que tienen las mejores notas? Y mando al grupo de método Brussino a los chicos que tienen peores notas. Es una manipulación berreta de parte del doctor Godoy para tratar de mostrar que tiene un mejor método de enseñanza que la profe Silvina. ¿Se entiende? Si yo quisiera cumplir con los criterios que establece la lógica de experimentación y la que tiene que ver estrictamente con los diseños experimentales, debería conformar dos grupos, un grupo expuesto al tratamiento mínimo, ¿no? Después podemos pensar otro tipo de soluciones. Pero la mínima configuración sería dos grupos. El grupo expuesto al programa de enseñanza Godoy y otro grupo expuesto al programa de enseñanza Brussino. Y si tuviera 100 alumnos, por algún método de azar, debería asignar 50 alumnos por azar a un método y 50 alumnos por azar al otro método. Con lo cual, en la configuración final de los grupos me deberían quedar chicos con muy buenas notas, chicos con notas promedio y chicos con
notas muy bajas, ¿sí? En las dos condiciones. Si luego de aplicar los distintos programas de enseñanza hago los análisis correspondientes, una prueba T, por ejemplo, y comparo las diferencias en el desempeño entre los dos grupos y encontrara diferencias a favor de uno u otro, y controlé todos los demás factores, podría decir, bueno, este método de enseñanza es mejor que este otro, ¿sí? Y esta diferencia no es atribuible a diferencias preexistentes por tener, qué sé yo, mayor concentración de pibes con mejores notas acá que allá. Para eso sirve el azar, en este caso, ¿no? Con el ejemplo que estoy dando. ¿Se entendió? Sí, pero entonces como que la muestra no estaría igualada como en las otras variables, por eso hacer la asignación aleatoria. No sé qué quiere decir igualada en las otras variables. Claro, en variables... el azar te las iguala en el sentido que te las distribuye por azar en las dos condiciones. Si vos tenés altos y flacos, gordos y bajitos, rubios y morochos, inteligentes no tan inteligentes, qué sé yo. Eso. Todo eso, el azar te los distribuye por azar de una manera no sesgada, para eso sirve el azar, en las dos condiciones. Entonces, vas a tener factores posiblemente de interés distribuidos por azar en las dos condiciones, vas a tener factores que no son relevantes para lo que yo quiero demostrar, que es que un método de enseñanza mejora el rendimiento académico. O sea, en mi opinión, ser alto no tiene nada que ver con el rendimiento académico, ¿sí? Y de hecho hay estudios que así lo demuestran. Pero, digamos, por las dudas, el azar también me distribuye en las dos condiciones altos y bajos de manera azarosa, sin generar un sesgo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, me ayuda a controlar el sesgo por variables que probablemente tengan alguna relación directa sobre la relación que yo quiero demostrar de causa-efecto, y me ayuda a distribuir por azar variables que no son relevantes, pero bueno, por las dudas también quedan distribuidas por azar. Por ejemplo, si te fijas en la imagen que acompaña a esta filmina, fíjate que ahí hay gente con anteojos, sin anteojos, todo un montón de cosas que a lo mejor podrían o no tener algún nivel de relevancia. Por ejemplo, supongamos, quizás alguien que tenga que usar anteojos tenga, por decirte algo, un mayor nivel de atención al material que lee, ¿sí? Entonces, quizás no sería conveniente que en solo un grupo me queden todas las personas que usan anteojos, porque como dato complementario de su estilo de vida, sí o sí dedican más tiempo a leer, qué sé yo, porque, bueno, como no ven muy bien, necesitan estar muy atentos, qué sé yo. El azar me los distribuye homogéneamente en las dos condiciones. Y ese factor ya no tiene la posibilidad de sesgar el resultado. ¿De acuerdo? ¿Está? Como otro factor que sí es más relevante, obviamente, si yo no digamos, intencionalmente o sin querer hago que en un grupo saturen las personas, los estudiantes y las estudiantes con mejores notas y en otro no, ahí sí estoy introduciendo un elemento que sesga el resultado final a favor o en contra de alguna de las dos intervenciones. Bueno, para evitar eso, el azar me sirve porque me distribuye por azar, más o menos de manera homogénea, gente con muy buen desempeño y gente con desempeño promedio y gente con desempeño bajo en los dos grupos que me interesa evaluar. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces Genial. Eso es lo que te permitiría descartar las explicaciones alternativas. Es una de las medidas, ¿sí? La asignación por azar de los participantes a las condiciones que vos querés evaluar te da un poco más de elementos para que cuando encuentres un resultado puedas decir este resultado tiene que ver con mi hipótesis de partida y no con otro factor. ¿Sí? Sí, sí. Otra medida tiene que ver con lo que yo mencionaba recién, las condiciones en las que ejecuto el experimento. ¿Sí? Cuanto más control tenga sobre esas condiciones, y de manera complementaria me aseguré de usar el azar para asignar a los participantes, si encuentro una diferencia, ya sé que no se debe ni a sesgos vinculados con la conformación de los grupos, ni a factores externos, como puede ser que algunos pudieran hacer la evaluación más calentitos que otros en pleno invierno, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, es un paquete de acciones que vos como investigador o investigadora tenés que considerar cuando vos querés asegurarte de que si encontrás un efecto, ese efecto se debe solamente a la acción de la variable independiente que a vos te interesa y no a otro factor extraño. ¿Vale? Vamos a un ejemplo. Sencillo, creo. ¿Sí? Supongamos que en el grupo de Angelina Pilati, profe de la materia, quieren evaluar los efectos de una intoxicación aguda con alcohol sobre el desempeño de una prueba de toma de decisiones.
¿sí? Y de paso repasamos. ¿Cuál es la variable independiente propuesta acá en este ejemplo? Intoxicación aguda. Perfecto, la intoxicación aguda con alcohol. ¿Y la variable dependiente cuál es? La toma de decisión. La toma de decisiones, que será medida, definición operacional, con el desempeño en una prueba. La prueba que tienen representada a la izquierda, si alguno la conoce bien y si no la conocen, se enteran ahora, es una de las distintas variantes que existen, porque hay muchas, hay versión en papel, hay versión digital, de una prueba que se llama IGT, Iowa Gambling Task, ¿sí? Tareas de apuestas de Iowa, ¿sí? Que desarrollaron Antoine Becara y colaboradores, ¿sí? Es una tarea muy sencilla que típicamente, al menos desde la concepción de sus creadores, se usa para evaluar la toma de decisiones, cierto tipo de toma de decisiones, ¿sí? En este caso son toma de decisiones que siguen reglas implícitas. Ustedes no saben de antemano cuál es la estrategia que tienen que seguir, pero la van a ir descubriendo sobre la marcha, y de eso se trata la tarea, ¿sí? Hay 4 pilas de cartas, algunas pilas de cartas dan mucha plata, algunas pilas de cartas te restan mucha plata, algunas pilas de cartas te dan poca plata, y algunas pilas de cartas te castigan o te sacan poquita plata, ¿sí? Y ustedes no saben cuál es cuál, entonces tienen que ir levantando y tomando decisiones justamente para ir cumpliendo con la meta de tratar de obtener la mayor ganancia posible. ¿Okay? Pero estas reglas que yo les estoy contando ahora en general no son explicadas al momento de administrar la prueba, entonces quien ejecuta la prueba como participante las tiene que ir descubriendo sobre la marcha a partir de establecer relaciones entre la acción que ejecutó, levantar la pila A y el efecto que ocurrió, ¿sí? Esto se hace durante muchos ensayos, durante cierta cantidad de tiempo, y es lo que permite tener al final una idea del desempeño en esa tarea. En este ejemplo que yo le estoy dando es una forma de evaluar si ese desempeño resulta afectado por una condición particular. La intoxicación aguda con alcohol, ¿sí? Tomarse una birra, estar intoxicado agudamente y ver si bajo el efecto de una intoxicación aguda con alcohol algo cambia en el desempeño en esta tarea, ¿vale? Entonces, esta pregunta válida se puede resolver con un diseño de investigación muy sencillo, en principio, ¿no? Es decir, un grupo que tiene que ser expuesto a la intoxicación aguda con alcohol, porque es lo que yo presupongo que va a afectar el desempeño en la variable dependiente, en la tarea de toma de decisiones, y otro grupo que no tiene que ser expuesto a eso. Pero excepto por esa diferencia, en todo lo demás son exactamente iguales, ¿sí? Asigné los participantes por azar a las dos condiciones. ¿Estamos? Perdón. ¿Qué quiere decir entonces? Que estoy asegurándome que cualquier factor, por ejemplo, el historial de consumo de alcohol de la persona, esté distribuido en las dos condiciones, que no me queden las personas que tienen por allí quizás más tolerancia al alcohol en un grupo y en otro no, ¿sí? Que eso podría afectar, porque si tengo muchas personas tolerantes al alcohol o con altos niveles de tolerancia al alcohol, la intoxicación aguda con alcohol no les va a hacer nada, en principio. Y entonces no se va a ver reflejado ningún efecto en intoxicación aguda con alcohol sobre la tarea de desempeño, de toma de decisiones. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces yo necesito asegurarme, por azar, que las personas con alto nivel de tolerancia al alcohol, así como aquellos que son astemios, que sería otro factor importante que podría incidir en el desempeño, porque podrían tener una mayor sensibilidad a la intoxicación aguda con alcohol, porque nunca tomaron y de pronto les digo, bueno, te tocó una birra. Bueno, nada. Me aseguro que esas dos poblaciones extremas, que por sus características podrían afectar al resultado final, queden distribuidas por azar en las dos condiciones. ¿Estamos? ¿Sí? Luego entran algunos matices para incrementar el grado de confianza que yo puedo tener en las acciones que estoy haciendo de cara a cumplir con mi meta final de poder determinar si esta variable independiente es la responsable de este efecto acá. ¿Sí? Y es, por ejemplo, asegurarme que los grupos sean equivalentes al comienzo del experimento en su desempeño en la prueba de toma de decisiones. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tengo los dos grupos. Ya sé cuál de ellos va a ser expuesto a la intoxicación aguda con alcohol, pero como una medida de control más, les hago hacer la tarea de toma de decisiones y veo si hay diferencias entre sí al principio. ¿Ok? Este dato es interesante porque si lo puedo hacer antes de todo y asegurarme de que parten iguales, me quedo mucho más tranquilo respecto de la posibilidad de encontrar diferencias después. Porque si encuentro diferencias después, habiéndome asegurado que partieron iguales en el desempeño,
es muy probable que esa diferencia solamente se deba a la única cosa diferente. Y la única cosa diferente en este ejemplo es que unos son intoxicados con alcohol y otros no. ¿Estamos? Este es un diseño básico de la investigación experimental que se llama diseño pretest y posttest con grupo control seleccionado al azar, ¿sí? Ustedes ya saben que los dos grupos son seleccionados al azar, pero la forma técnica de referirse a esto es diseño pretest, posttest con grupo control seleccionado al azar, ¿sí? El pretest hace referencia a una medición que se hace siempre antes de la aplicación de la variable independiente y la idea de hacerla es esta que yo les acabo de relatar. La idea es tratar de asegurarnos que no hay diferencias entre los dos grupos en ese momento. Y el posttest se hace siguiente a la aplicación del tratamiento, con la idea de mostrar que si observo diferencias, esas diferencias pueden ser explicadas por lo único que es diferente entre los dos grupos, que en todo lo demás son iguales. Que es que un grupo recibió el tratamiento, recibió la variable independiente y otro no. ¿Estamos? ¿Ok? Veamos otro ejemplo de la historia de la psicología. En este caso, uno de los primeros estudios interesantes en la psicología cognitiva, década del 60. ¿Sí? Schachter y Singer hicieron lo siguiente. A un grupo de participantes grande, les dijeron a todos, que les iban a dar un suplemento vitamínico inyectable. ¿Sí? Década del 60. Después discutimos las cuestiones éticas, gente. Lo que no se puede hacer hoy, a veces se podía hacer en el pasado. ¿Sí? En la década del 60, por ejemplo, era factible hacer uso del engaño, que es lo que estamos viendo acá, y era factible una operación física, o sea, administrar algo, pinchar a una persona para administrarle algo. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, en este contexto, década del 60, este grupo de investigadores a un grupo de participantes les dijo, van a recibir un suplemento vitamínico, y en realidad lo que hacían era aplicarle una sustancia natural que todos tenemos que se llama epinefrina, ¿sí? La epinefrina es una sustancia que hace una activación muy importante de nuestra fisiología, ¿de acuerdo? ¿Qué hicieron después? Con todos los participantes administrados con la epinefrina y habiéndoles dicho a todos los participantes que en realidad le estaban dando un suplemento vitamínico. Dividieron el grupo en dos partes. A un grupo lo mandaron a una sala donde había asistentes confederados. Confederados es un término técnico para hacer referencia a colaboradores de la investigación que colaboran con nosotros y que tienen que hacer una determinada acción en un ambiente con otro actor que es en realidad el que nos interesa, que es evaluar el impacto en el comportamiento de esa persona, ¿sí? Entonces, en este diseño experimental había confederados, colaboradores de este equipo de investigación que se sumaban en una sala con las personas que habían recibido la inyección previamente, ¿sí? En una de las salas estos confederados estaban como muy pasados de rosca, ¿sí? Maníacos, podríamos decir. Y en otra de las salas, estos confederados eran re mala onda, ¿sí? Agretas, hostiles, respondían mal, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, ya se van haciendo una idea. Tenemos un ambiente en donde nos hacen esperar después de haber recibido una inyección y la gente que comparte el espacio con nosotros aparentemente está pasada de rosca, pero en un sentido positivo, ¿sí? Y tenemos otro ambiente en donde la gente que recibió la administración, en la que se le dijo que era una vitamina, está esperando junto con otras personas, pero esas otras personas son re mala onda. Tienen otro tipo, hay otro clima social, hay actitudinal en esos dos ambientes. ¿Está claro? ¿Qué encontraron con esta manipulación experimental estos colegas? Schachter y Singer encontraron que cuando les preguntaban a las personas cómo se sentían, las personas que les tocó esperar en la sala con la gente que tenía un comportamiento más buena onda, sistemáticamente respondían sentirse felices, sentirse bien, ¿sí? Mientras que las personas que estaban en la sala con los confederados hostiles, agresivos, mala onda, sistemáticamente reportaban sentirse molestos, incómodos, enojados, ¿sí? ¿Qué demostró este experimento para la mirada de Schachter y Singer? Fue una demostración experimental de que la respuesta emocional depende del contexto y no de la activación fisiológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tuvieron la misma activación fisiológica, epinefrina, que nos hace poner en un estado así de excitabilidad. Y la única diferencia estuvo dado por el contexto ambiental en donde nos mandaron, el contexto socioambiental en donde los mandaron. A unos los mandaron a un contexto con una valencia positiva, si vale el término, y a otros los mandaron a un contexto con una valencia negativa. Y cuando fueron interrogados sobre cómo se sentían, los que estuvieron en un contexto respondieron de una manera y los que estuvieron en otro contexto respondieron de otra. Entonces,
Para la década del 60, este fue uno de los primeros estudios que pudo demostrar experimentalmente que la respuesta emocional depende del contexto socioambiental donde se encuentran las personas. Y es un dato muy interesante, ¿sí? Que abre toda una línea de trabajo sobre emoción y cognición, por ejemplo. ¿Estamos? Desde esa fecha hasta hoy, ¿vale? Simplemente traigo el ejemplo por mostrarles a ustedes un arreglo experimental sencillo, ¿no? O sea, más allá de las consideraciones éticas que ya mencioné al principio, ¿no? El uso del engaño y el hecho de que a todos se les inyectó una sustancia, ¿vale? Hoy, hacer un estudio de estas características quizás no superaría un comité de ética, o un comité de ética establecería un montón de controles antes de darnos luz verde para poder ejecutarlo, ¿sí? Pero en la década del 60 esto era factible y es una muy buena demostración de cómo se puede pensar un experimento cuando uno tiene como hipótesis, en este caso como pregunta de investigación, la noción de que las emociones son dependientes del ambiente socioafectivo o socioambiental, valga la redundancia, y no son tan dependientes de la activación fisiológica, ¿sí? Si recuerdan un poco sus clases de escuelas y quizás algún otro contenido desarrollado en alguna otra materia afín, sabrán que en teorías de la emoción tenemos montones en psicología y algunas hablaban de la importancia de la activación fisiológica y otras, como esta, hablan de la importancia del ambiente y cómo procesamos las claves ambientales. ¿Ok? ¿Estamos? Profe, Dime. los confederados, esos que dijiste, Sí. ¿se siguen utilizando hoy en día, pero de distinta manera? O sea, ¿son recurrentemente utilizados Podés usar confederados en muchas condiciones. De nuevo, pensá que el contexto actual establece una serie de observaciones éticas que vos tenés que superar. Si yo tengo previsto usar confederados en un arreglo experimental, lo informo al comité de ética junto con un montón de cosas más que debo informar, y el comité de ética determinará si es válido, lícito, el uso de confederados o no, ¿sí? Hay muchos estudios en el campo de la psicología económica, donde se usan confederados, en el campo de la psicología política, en el campo de la comunicación, en donde se usan confederados. La psicología social tiene un montón de desarrollos derivados justamente a partir del uso de confederados. De hecho, hay estudios clásicos que seguramente han visto en escuelas o deberían ver en psicología social. Dos ejemplos. Los estudios de obediencia a la autoridad de Milgram, ¿sí? En donde el ecosistema en donde se desarrollaba el experimento necesitaba de confederados, gente que pareciera científica, dando instrucciones como científicos a un participante que debía aplicarle un shock a otro participante que además era confederado, era un actor, ¿sí? O sea, ese es como un ejemplo prototípico del uso de confederados, ¿sí? El investigador no participaba directamente, monitoreaba toda la situación, pero quienes participaban de la escena eran todos confederados, excepto el pobre chango, que era el participante que tenía como tarea administrar un shock. Entre comillas, lo de administrar un shock, porque en realidad nunca lo administraba, ¿sí? Movía una perilla con unos niveles de intensidad que estaban establecidos ahí, siguiendo las instrucciones de un montón de confederados, ¿está? Y afectando, entre comillas, porque en realidad no estaba afectando nada, a otro confederado que era un actor que simulaba recibir los shocks, por ejemplo. Eso es un ejemplo prototípico de estudio con confederados, ¿sí? Con personas que asumen roles y que están allí simplemente porque contribuyen a inducir la expresión del comportamiento que nos interesa a nosotros. En el caso de Milgram, lo que le interesaba ver era esto, la obediencia a la autoridad. O sea, hasta bajo qué condiciones personas normales están dispuestas a seguir órdenes, ¿sí? Que en este paradigma la medición objetiva estaba dada por cuánto aumentaba la intensidad de los shocks que le estaba supuestamente administrando al otro participante siguiendo las instrucciones de personas que parecían científicos, ¿sí? Y si han tenido oportunidad de repasar los estudios de Milgram en escuelas o en psicología social o en alguna otra asignatura, y si no, los invito a que lo busquen, verán que los resultados que encontró Milgram son bastante notables, ¿sí? Y demuestran que no hay que ser una persona particularmente mala para hacer comportamientos particularmente malos, ¿sí? Muchas personas normales, buenas, en principio, bajo determinadas condiciones, hacen cosas desagradables.
¿sí? En el caso del modelo de Milgram, tiene que ver con la obediencia a la autoridad, representada en ese experimento por la autoridad asignada a un científico que supervisaba tu tarea en ese laboratorio simulado. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, el uso de confederados tiene una larga tradición en el marco de la investigación en psicología, en ciencia del comportamiento, y al día de hoy se sostiene, pero a diferencia del pasado, hoy debes contar con el visto bueno de los comités de ética. O sea, que parezca genial en el papel, en el diseño de un experimento, no garantiza que sea aprobado, ¿sí? Porque podría ocurrir que un comité de ética te diga que no está justificado el uso del engaño, o sea, que no está justificado que uses confederados y hagas uso del engaño para la pregunta de investigación y te obligue, te recomiende que pienses otra solución metodológica para responderte la pregunta. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, sí, muchas gracias. Sí. Genial, genial. Bueno, vamos con un ejemplo propio de un diseño experimental, ¿sí? Para que vean que se pueden hacer experimentos y que de hecho gente cercana a ustedes puede hacer experimentos y publicarlos, ¿no? Este paper que tienen ahí capturado en pantalla se llama Efecto del entrenamiento con un juego de estrategia en tiempo real sobre la toma de decisiones en adolescentes, ¿sí? Y resultó del trabajo de tesis que desarrollaron Camila Bosch, Jessica Miranda y Maricel San Giorgio, y en el cual colaboramos Nacho Acuña, que a lo mejor le suena el nombre, Gianni Michelini, Leo Marengo y yo, ¿sí? Es una tesis de licenciatura, nada del otro mundo, ¿sí? Lo que queríamos preguntarnos acá era si exponer a un grupo de adolescentes a un entrenamiento con un juego de estrategia en tiempo real, un RTS para los que son gamers, el juego de estrategia en tiempo real, para que se entiendan para los que no están en ese campo, los que no están en ese campo, es como si fuera un ajedrez, ¿sí? Pero donde no hay turnos, ¿sí? Si ustedes han visto alguna vez una partida de ajedrez, primero una persona mueve una pieza y la otra persona mueve otra pieza, ¿ok? En un juego de estrategia en tiempo real, mi rival, que puede ser la computadora o puede ser otra persona, hace cosas al mismo tiempo que yo y hace diferentes cosas. Típicamente en un juego de estrategia en tiempo real, uno tiene que generar recursos para construir un ejército y poder cargarse al que tiene enfrente. ¿Está claro? Más o menos esa es la lógica de un juego de estrategia en tiempo real. Hay muchos juegos famosos, el Age of Empires, por ejemplo, el StarCraft, qué sé yo, un montón más. Si alguno juega, comparten comentarios y me cuentan porque eso me interesa como dato de color. En nuestro caso, como queríamos controlar la familiaridad de los adolescentes con este tipo de juegos, para este experimento, fíjense, estoy hablando de control, ¿no? Para este experimento decidimos usar un juego de estrategia de la vieja escuela, un juego viejo, ¿sí? Algo que nosotros teníamos plena confianza de que ninguno de los pibes y pibas había conocido todavía, pero pertenecía al género, ¿sí? Entonces, en nuestro caso elegimos un juego que se llama Dark Reign, que existe hasta el día de hoy, ¿sí? Que puede, gracias a actualizaciones que recibe, puede ser corrido en cualquier computadora. Y nuestra pregunta entonces era muy sencilla. Queríamos saber si pasar determinada cantidad de horas usando ese juego que tiene que ver con estrategia, es decir, tiene que ver con toma de decisiones, mejoraba el desempeño en ese constructo, en la toma de decisiones medida con otro instrumento. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? Es decir, yo sé que la toma de decisiones es importante. Perfecto. ¿Hay forma de mejorar la toma de decisiones? Primera pregunta. ¿Hay forma de mejorarla con un juego de estrategia en tiempo real que conceptualmente tiene que ver con tomar decisiones todo el tiempo? La pregunta más especificada, ¿sí? ¿Esto puede mostrar diferencias en una determinada población, adolescentes? Pregunta más acotada todavía, ¿sí? Entonces, la resolución técnica de esto fue ejecutar un diseño experimental con medidas pre-test, post-test y grupo control, ¿sí? O sea, el diseño que estábamos discutiendo recién por acá. ¿Sí? Me quedo acá un ratito y después vuelvo a la carátula del paper. Formamos dos grupos de adolescentes de una escuela que accedió a colaborar con nosotros acá en Córdoba. Y dentro de esos dos grupos, distribuimos adentro del grupo por azar, o sea que estamos hablando de un experimento real, por azar a los chicos y chicas que decidieron contribuir al estudio y que pasaron en los criterios de exclusión, ¿sí? Dejamos afuera gente que estaba bajo algún tratamiento médico, dejamos afuera
a chicos que tenían mucha familiaridad con videojuegos para justamente no sesgar tanto eso. Y nos quedamos con un grupo grande que pudimos asignar por azar a 2 condiciones. La condición de entrenamiento con el juego de estrategia y una condición en donde no hicieron nada de entrenamiento con el juego de estrategia y hicieron otra cosa. ¿Está claro? Medimos la toma de decisiones antes y después de completar todo el proceso de entrenamiento. ¿Estamos? Vuelvo a la carátula del paper. Y lo que nosotros encontramos ahí es que para alguna de las medidas que tomamos, los varones se desempeñaban mejor que las chicas, por ejemplo, ¿sí? Y encontramos un efecto atribuible al entrenamiento con el videojuego sobre la toma de decisiones que en este experimento se midió con 2 tareas. Una que se llama Cognitive Bias Task, el Gain of That Task, que es un juego de toma de decisiones con reglas explícitas, la gente sabe qué es lo que tiene que hacer como estrategia para ganar, y una ya conocida por ustedes, porque se las presenté hace un rato, la IGT. O sea, usamos 3 tareas, ¿ok? Nada, este es un ejemplo de un experimento sencillo, la mínima configuración y la más sólida de las mínimas configuraciones que tiene la estrategia de comparación de grupo, pre-test, post-test, con grupo control seleccionado al azar, y usado en el marco de una tesis de licenciatura, que además de ser aprobada con la máxima calificación, terminó después en un paper, ¿sí? Que está en la web, lo pueden buscar después cuando se encuentren con Afilmina, ¿sí? Y pueden ver ahí los gráficos de los resultados que encontramos y más detalles del tipo de procedimiento que seguimos y todo lo demás, ¿sí? Pero este es un diseño muy sencillo, ¿sí? Fíjense que ahí incluso en el resumen, si les da la capacidad para leerlo, se dice que el entrenamiento implicó 7 sesiones de 40 minutos con el videojuego, ¿sí? En 7 ocasiones, durante 40 minutos, nos reunimos con el grupo experimental. Y el grupo control no hizo ese entrenamiento, ¿sí? Y después medimos, nuevamente, habiéndolas medido al principio en el pretest, el desempeño en esas 3 medidas. Cognitive Bias Task, Gain of Dice Task y IGT, ¿ok? Y encontramos la diferencia que después reportamos en el estudio, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? O sea, este estudio, por otro lado, es un granito de arena que contribuye a la noción de que el uso de videojuegos, al menos estos, los RTS, tienen efectos positivos sobre la cognición, al menos sobre una dimensión de la cognición, como puede ser la toma de decisiones. ¿Vale? Una pregunta. Dime. ¿La asignación al azar tiene que ser por alguna hoja de cálculo, un programa? Hay muchas formas, lo podés hacer con software, lo podés hacer con la famosa bolsa con papelitos adentro y que el que te toca te sale, qué sé yo. Depende del tamaño del grupo con el que quieras laburar, ¿sí? Cuando tenés muchos participantes, lo que haces es trabajar con software. Hay un montón de software que lo puede hacer. Qué sé yo. Piensen, por ejemplo, en las nociones de muestreo que ya discutieron antes con Silvina para los estudios con encuestas de post facto. Si quisiéramos hacer un estudio experimental con una cierta cantidad de individuos, con estudiantes de la Facultad de Psicología, podríamos encontrar la forma de acceder al número de matriculados activos y, mediante la aplicación de un software, sacar por azar a los participantes del estudio que nos interesa, ¿sí? Cuando tenés una condición como esta que nos tocó a nosotros, que teníamos un curso que, si bien tenía un número grande de participantes, nosotros sabíamos que probablemente nos íbamos a quedar con algunos por fuera, por criterios de exclusión o por algún otro factor, sobre el número que te queda, casi que manualmente podés decir, bueno, por azar a este le toca allá, a este le toca acá, y lo vas haciendo así. O sea, hay muchos procedimientos para hacerlo. La regla general es recurrir a un software que te permite hacer, cuando tenés, como decís vos, una especie de Excel con números de documentos o números de teléfono, lo que sea, te permite por azar sacar de ese pool los casos que necesitas y los mandas a los grupos, ¿está? Cualquiera de las 2 opciones es factible, ¿vale? Te doy la tarea mecánica más burda que podríamos hacer, o sea, simplemente con una moneda. O sea, si sale cara va a un grupo, si sale seca va a otro grupo, y así. ¿Está? Lo que pasa es que, bueno, si tenés 500 personas, a lo mejor te hartás de tirar la moneda ya el caso 20, digamos. Para eso hay un software, para hacerlo. ¿Estamos? Juan, preguntan en qué año realizaron el estudio, porque generalmente difiere el tiempo de publicación.
Este artículo lo postulamos en agosto del 2015 y fue aceptado en noviembre del 2015 y creo que como fecha de publicación la revista lo tiene, 2016 dice la cita, ¿sí? Publicar lleva más o menos ese tiempo, ¿no? O sea, capaz que en alguna revista menos y en otras más. Pero es una tesis que en términos empíricos de laburo no requirió mucho trabajo de campo, ¿sí? En realidad lo que requirió más trabajo fue la parte técnica, porque las 3 chicas protagonistas de esta tesis no sabían nada de computación, ni mucho menos de videojuegos. Entonces, Nacho, Jan y yo nos encargamos del entrenamiento en lo que es las tareas como la IGT y todo lo demás, y Leo Marengo se encargó de la capacitación en la parte del videojuego y de hecho fue responsable de la instalación del videojuego en la sala de informática del colegio, ¿sí? O sea, hubo tiempos previos vinculados con la preparación y la capacitación y todo lo demás, pero la ejecución real del estudio no llevó mucho tiempo. Fíjense que fueron nada más que 7 sesiones de entrenamiento de 40 minutos, sobre todo porque, de nuevo, estábamos contando con la disposición de un colegio, pero bueno, ustedes saben, los colegios, al menos antes de la pandemia, también tenían sus márgenes de laburo, ¿no? Uno, si se mete en un colegio, se está metiendo con la organización curricular, con los tiempos del colegio, horas. Y esas son horas de computación. O sea, en esas horas, ese profe o esa profe de computación no dio computación. Se trabajó otra cosa, o sea, se hizo entrenamiento. ¿De acuerdo? Son todos elementos que tienen que tener en cuenta cuando quieren ejecutar un trabajo experimental. Y este experimento además no se hizo en la facu, ¿sí? Como se dan cuenta por lo que les estoy relatando, este experimento se hizo en el colegio. Usamos el gabinete de informática facilitado por el colegio, en horas facilitadas por el colegio, pero bueno, el gabinete de informática fue el mismo para todos, por ejemplo. Y el rango horario fue el mismo para todos, por ejemplo. Y así. ¿Estamos? Son formas de controlar. Y siguiendo con las indicaciones que yo les venía ofreciendo hasta hace un rato, en sentido estricto es un experimento puro, más allá de que fue realizado en condiciones naturales, ¿sí? Porque asignamos los participantes por azar a las 2 condiciones. ¿Estamos? Y la Muy bien. pregunta de investigación, ¿cómo surgió? En realidad el mayor responsable soy yo, ¿sí? Que quería para esa fecha, y al día de hoy todavía mantengo ese interés, siempre busco alguna forma de meter los videojuegos en lo que hago, ¿sí? Y hasta ese momento no había logrado convencer a nadie de hacerlo. En general veníamos trabajando más fuertemente vinculados con el tema de la evaluación de variables asociadas con la toma de decisiones y algunas otras cercanas en chicos y chicas con diferente historial de consumo de alcohol. Eso era básicamente lo que veníamos haciendo porque estábamos ya en el laboratorio haciendo la transición de dejar de usar modelos animales, ¿sí? A pasar plenamente a trabajar con población humana, ¿sí? Y dentro de eso venía trabajando particularmente el constructo de toma de decisiones a partir particularmente de la primera tesis directamente relacionada con esa variable que fue la tesis de licenciatura de Nacho Acuña y Dani Castillo. De ahí siguió Gianni Michelini y nos quedamos concentrados en la evaluación de toma de decisiones porque es un constructo muy interesante realmente, sobre todo en adolescentes. Pero siempre por ahí todavía atravesados mucho por la configuración de los grupos, tomando como consideración el factor historia de consumo de alcohol, ¿sí? En este caso, dio la casualidad que estas 3 chicas se acercaron al laboratorio de psicología sin tener una idea muy clara de qué querían hacer, pero sí que querían hacer la tesis con nosotros. Entonces, aprovechamos la oportunidad para preguntar a las chicas si estarían en condiciones de encarar un proyecto en donde no íbamos a estar particularmente interesados en el tema del consumo de alcohol, pero sí en evaluar el constructo de toma de decisiones y pensarlo como algo que podría ser permeable o sensible al entrenamiento, y pensando el entrenamiento como con el recurso de algo, entre comillas, natural o cercano a la vida de los pibes. Un juego, un videojuego, ¿sí? Y las chicas se entusiasmaron con el concepto, les pareció interesante, no sabían nada, pero se entusiasmaron, así que de ahí surgió este experimento en donde usamos un videojuego
para entrenar una función cognitiva, toma de decisiones en una población de interés. Y para la época es uno de los pocos papers que tenemos publicados en donde no está el alcohol como una variable central. ¿Ok? En este caso. Los videojuegos, yo soy un jugador de videojuegos y los juegos de estrategia son uno de los géneros que más me gustan. Entonces, trato siempre de ver si lo puedo enganchar a alguien. No encuentro generalmente muchos voluntarios para eso, con alguna que otra excepción. Entonces, nada, son cosas que me gusta integrar dentro de los estudios y las investigaciones que hago. Sigamos, porque me queda poco tiempo, gente. Estábamos, bueno, agotado esto, se entendió el ejemplo, es un diseño pretest, post-test con grupo control seleccionado al azar, no realizado en laboratorio, pero de nuevo, no todos los experimentos para que sean puros, tienen que ser realizados en laboratorio. ¿Sí? En este caso, mientras cumpla con el criterio de asignación por azar de los participantes, es un experimento puro. Y mientras tome recaudos, como por ejemplo, mantener el mismo horario para la ejecución de las tareas, el mismo ambiente, la sala de informática en este caso, y un montón de controles más, tengo cierta confianza en que si encuentra un efecto, como lo encontramos, podamos atribuirlo a que resultó de pasar por un número de sesiones de 40 minutos con este videojuego. ¿Estamos? Hay diseños especiales dentro de diseños de comparación de grupos que es importante que conozcan porque por ahí tienen cercanía con la psicología, ¿sí? Hay dos especiales. Uno se llama control por placebo. Seguramente conocen el concepto de placebo, ¿sí? Es cualquier cosa, puede ser una píldora o algo que parezca una intervención psicológica que sabemos, quienes lo administramos, que no tiene ningún efecto, pero la persona que lo recibe, por la forma en que lo recibe, por la presentación, por las operaciones que hace, quien se lo aplica, cree que le está haciendo bien, ¿sí? o que le está haciendo algo. ¿Tá? Eso se llama placebo, efecto placebo. ¿De acuerdo? Entonces, en algunos experimentos existe lo que se llama control por placebo, ¿sí? Porque me permite justamente manejar un poco el impacto que tiene la expectativa de la gente sobre la intervención que está recibiendo, ¿sí? Y el otro diseño especial se llama doble ciego y está muy bueno, sobre todo cuando tenemos que poner a prueba intervenciones, tratamientos. Este viene del campo de la medicina, pero también en psicología ocurre cada vez más. Por ejemplo, todas las pruebas de vacunas que se han venido desarrollando y las que continúan desarrollándose, en muchos casos la descripción técnica hace referencia a estudios doble ciego. Nadie sabe de quienes tienen la capacidad de administrar la vacuna si están administrando una vacuna real o están administrando otra cosa. Y quien recibe el pinchazo no sabe si está recibiendo la vacuna que corresponde o no. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? O, no sé si alguno vio el anuncio que hizo entre otras jurisdicciones, la provincia de Córdoba, cuando hace, creo que un mes, por ahí más o menos, anunció una convocatoria para voluntarios para hacer un experimento de combinación de primera dosis de Sputnik con segunda dosis de alguna otra cosa. ¿Sí? Ahí no hay una sustancia inerte, ¿sí? A todos les tocaba algo, pero lo que querían saber ellos era la combinación, ¿sí? Entre Sputnik y Moderna, entre Sputnik y AstraZeneca, qué sé yo, que creo que eran las vacunas que estaban tratando de probar, ¿sí? De nuevo, quizás ahí la enfermera sabe que te está poniendo y vos sepas que estás recibiendo por la forma en que se produce la acción, ¿sí? De hecho, todos los que hemos sido vacunados, yo soy uno, por ejemplo, yo saqué fotos, la primera vez que fui a vacunarme, saqué fotos del frasquito porque me había tocado Sputnik Gamaleya. Entonces tengo una foto donde muestran que la chica sacó de ahí para pincharme acá y qué sé yo. Y la segunda vez que fui, me informaron anticipadamente que me iba a tocar una combinación, me informaron que era Moderna y cuando fui al lugar me pidieron que reconfirmara y si estaba de acuerdo que pasara a la sección de vacuna. Entonces cuando me tocó, vi que la chica me estaba administrando Moderna. Entonces hay tanto la enfermera o la voluntaria como el participantes, los dos sabíamos que estaba en juego, ¿sí? En condiciones de laboratorio, si yo quiero cumplir con el criterio de doble ciego, ni la persona que administra la sustancia sabe que está administrando, si la sustancia de interés o una sustancia complementaria o alternativa, y ni la persona que recibe sabe que está recibiendo, si la sustancia de interés o una sustancia alternativa. ¿Está claro? Entonces,
La investigación médica sobre fármacos, vacunas, por ejemplo, antibióticos, fármacos antivirales para el VIH, qué sé yo. Toda esa investigación farmacológica en general se hace con la estrategia de doble ciego, ¿sí? Nadie sabe qué está administrando y nadie sabe qué está recibiendo. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Profe, Dime. en primer parcial había una pregunta referida al placebo que decía Claro, que porque sobre el la efecto placebo tiene un componente ético. Por eso seguramente lo preguntamos. sí, que decía si el placebo era como una falta de ética y todavía sigo con la duda sobre si es o no. Depende de la configuración experimental. Si yo dejo sin recibir el tratamiento que corresponde al grupo placebo, es una falta ética, ¿sí? O sea, si yo propongo eso en un protocolo de trabajo, seguramente el comité de ética me diría, maestro, no deje sin la exposición al tratamiento al grupo control. ¿Se entiende? Entonces se le aplica primero el placebo y después la sustancia Bien, esa real. es una muy buena observación y eso se llama, dentro de la metodología experimental, grupo control en lista de espera. Ese grupo control espera a que se administre el tratamiento de interés al grupo experimental y cuando se termina esa sesión, ese grupo control se transforma, entre comillas, en grupo experimental 2 y recibe el tratamiento. ¿Sí? Entonces, ¿Ok? si es falta de ética o no, depende del caso, sería. Depende de cómo vos diseñaste tu estudio. O sea, a lo mejor en algunos casos se justifica el uso del placebo total, es decir, dejar sin tratamiento a un grupo, y en otros casos no. ¿Sí? No todos los placebos tienen que ver como controles de algo que tenga un efecto positivo o farmacológico, qué sé yo, por ejemplo. Pensemos en alguna intervención psicológica sobre la cual no tengamos ningún antecedente previo de que realmente funcione, ¿sí? Pero bueno, queremos controlarlo. Entonces, podría ocurrir que cuando presentes el protocolo al comité de ética, el comité de ética te diga, mire, parece ser inocuo o inofensivo o parece no tener mayor impacto en la administración del tratamiento, entonces podríamos justificar sostener un grupo placebo absoluto, es decir, que no va a transformarse en un grupo control lista de espera. ¿Ok? Eso es algo que va a tener que determinar el grupo en función de los antecedentes, el grupo, me refiero al grupo de personas que trabajan en un comité de ética, porque no es una única persona, en función de los antecedentes que nosotros les presentemos y cómo fundamentemos o argumentemos la decisión de armar un diseño de investigación de una manera o de otra. ¿Está? Bien, perfecto. Gracias, ¿Sí? profe. Profe, Dime. entonces si por ejemplo yo quiero probar si funciona un fármaco, sí o sí se lo tengo que administrar al grupo control y al grupo experimental. Si tiene efectos, potenciales efectos benéficos, probablemente te van a recomendar que el grupo control reciba después de terminar toda la sesión de tratamiento. ¿Ok? Para responderle por ahí a Sabrin, sería como dejar a un grupo de participantes con cáncer sin la quimioterapia por probar un... Por ejemplo, ese es un territorio muy complejo. Otro territorio muy complejo y cercano a nosotros por la patología es el caso de todos los fármacos que se están, y no solamente fármacos. A veces se están pensando programas de entrenamiento y de rehabilitación cognitiva o neurocognitiva para personas con algún tipo de demencia. Sabemos que las demencias son irreversibles, gente. ¿Sí? Entonces, ¿tiene sentido privar de un potencial efecto benéfico a un grupo de personas que cursan una demencia? No. Entonces, ese grupo, sí o sí, luego de cumplir la etapa de aplicación del tratamiento sobre el grupo experimental, debería recibir la intervención. Ah, Sí. pero pasa un tiempo para comprobar si el placebo está haciendo efecto o no, digamos. Es que no Porque es que si pasa un tiempo para comprobar si el placebo hace un efecto. El efecto placebo está presente todo el tiempo, gente. Eso es algo que tienen que entender, ¿sí? ¿Ok? El efecto placebo tiene que ver con nuestras expectativas. Cualquiera de nosotros, sin saber si somos experimentales, controles, placebos, cuando nos convocan a un experimento tenemos una expectativa al respecto. ¿Sí? Cuando leemos las indicaciones de un participante en la hoja de consentimiento, alguna idea se nos arma en la cabeza al respecto. Esas expectativas atravesan a todos los participantes. ¿Sí? O sea, si hablamos de efecto placebo, el efecto placebo está presente todo el tiempo. ¿Ok? Fíjense lo que dice la filmina, a ver si desarrollándola termino de redondear este concepto que veo que les genera bastante preguntas.
En el control por placebo, hacemos diseños donde uno de los grupos va a recibir el tratamiento verdadero, por ejemplo, la intoxicación aguda con alcohol, y otro grupo recibe un falso tratamiento. Por ejemplo, un vaso de agua tónica, ¿sí? Que parece alcohol, pero no es, ¿sí? O sea, es amargo, con algún componente de dulzor, qué sé yo, pero no es alcohol, ¿tá? Podríamos usarlo típicamente como solución control. El efecto placebo no desaparece, gente, como les decía recién. Están los dos grupos por igual. Yo cuando soy convocado a un laboratorio para un estudio y leo la hoja de consentimiento informado, ya alguna idea me hago. O sea, ya hay una expectativa puesta de mi parte en ese estudio, ¿sí? Entonces, si encuentro que la intervención, la aplicación de la variable independiente tiene un efecto, ese efecto es igual a ¿qué? Al efecto per se de la droga, en este caso del alcohol, más el efecto placebo, más el efecto de las expectativas, ¿sí? ¿Ok? Cuando comparo al grupo experimental con el grupo control, puedo restar ese efecto placebo, que sé que está presente en las dos, porque las expectativas, como dije recién, de participar en un estudio están presentes en todos los que vamos a un estudio. La única diferencia, ¿cuál va a ser? Si encuentro diferencias. Y va a ser la que pueda atribuir, en el ejemplo que estamos siguiendo, a la intoxicación aguda con alcohol. ¿Estamos? ¿Ok? Aclaro un poco el comentario que hizo una de las últimas compañeras. El grupo control por placebo espera a que se termine de administrar la última sesión, dosis o lo que sea que esté probándose en el grupo experimental, ¿sí? Cuando se termine esa fase, este grupo puede empezar a recibir el tratamiento y transformarse en lo que llamamos en un grupo control en lista de espera. Pasa de ser un grupo control en lista de espera a brindarme la oportunidad a mí como investigador de tener información por segunda vez del efecto de la administración de la variable independiente, ¿tá? También hay una vuelta ahí técnica interesante cuando uno trabaja con la técnica de grupo control en lista de espera, porque permite volver a aplicar la variable independiente a otro grupo, ¿sí? Si encuentro efecto ahí, tengo un poquito más de confianza en el efecto de la variable independiente per se, ¿sí? ¿Podría ocurrir que ese efecto esté atenuado? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? El grupo control en lista de espera ya lleva laburando, entre comillas, en el experimento todo el tiempo que estuvo trabajando el grupo experimental. Ahí pudieron haber pasado cosas, para usar una frase popular, ¿sí? Hasta que empezaron a recibir el tratamiento. ¿Estamos? ¿De acuerdo? O sea que esa sería la forma de ver si está teniendo realmente efecto el tratamiento o es por efecto placebo, por Exacto. el tiempo que pasa. Ah, perfecto. No solamente por el tiempo que pasa, sino, digamos, porque, a ver, si yo comparo las mediciones pre-test y post-test entre el grupo experimental y el grupo que recibió placebo, si las comparo como corresponden, las medidas pre-test y post-test significa que hay coincidencia temporal, ¿sí? Si las comparo ahí y no hay diferencias, quiere decir que efectivamente el placebo no tuvo ningún impacto, ¿está? Ese es el primer tipo de análisis estadístico que yo puedo hacer, de comparación que yo puedo hacer. Ahora bien, termina el post-test para todos los grupos, y si estoy trabajando con esta técnica de control por placebo, ¿sí? Lo que puedo tomar como decisión es que ese control por placebo podría ser también un control por, como decía recién, grupo control en lista de espera. Es decir, puedo decidir administrar la sustancia experimental a ese grupo en una etapa siguiente, por el mismo periodo de tiempo que el primero. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tengo otra forma de verificar si la variable independiente tiene algún tipo de impacto o no. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Bien, ok. Aquí hay una pregunta interesante, Juan, que dice por qué el grupo experimental sigue teniendo efectos placebo si en realidad sí consumió alcohol. Porque como Creo dije que recién, las expectativas las tenemos todos. O sea, que lo que tiene es un efecto aditivo. Fíjense lo que dice la filmina. Si el tratamiento es eficaz, eso quiere decir que es el resultado del efecto verdaderamente producido por la sustancia más el efecto placebo, ¿sí? La comparación con el grupo control, el grupo que recibe el placebo, es lo que me va a limpiar y me va a decir, esto que queda libre como diferencia es lo que genuinamente produce el tratamiento. Pero el efecto placebo está presente en todos, se los dije hace un rato, es decir, cuando nos convocan a un experimento y nos dan la hoja de consentimiento informado y todos leemos para qué vamos y qué nos van a hacer y qué sé yo, alguna expectativa ya nos estamos haciendo en la cabeza, algún efecto placebo ya está ocurriendo, ¿sí?
algo de eso se tiene que controlar por el azar, distribuyendo a todos los participantes en las dos condiciones, y ese efecto sigue estando presente, distribuido por azar en las dos condiciones. La única diferencia va a estar en que en esas dos condiciones, uno va a recibir el tratamiento y el otro no. Cuando haga las comparaciones terminando el experimento, y si encuentro diferencias, las diferencias que encuentre me van a revelar que seguramente remiten a el efecto genuino del tratamiento, en este caso la intoxicación aguda con alcohol, y no a otra cosa. ¿Estamos? ¿Sí? De nuevo, si es que efectivamente el tratamiento tiene un efecto, porque si hago las comparaciones y encuentro que los dos grupos tienen el mismo nivel de puntuaciones, tanto en la etapa de pretest como de posttest, ¿qué ocurrió? O sea, ¿qué puedo decidir? ¿Qué puedo concluir? Y concluyo que el tratamiento a la hora independiente no sirve, no tiene impacto, ¿sí? Me está generando los mismos niveles que en el grupo placebo. ¿Estamos? ¿Sí? Esto es para que piensen también que no todos los resultados son buenos. O sea, yo puedo hacer el experimento con la mejor pretensión de demostrar que, en este caso, en el ejemplo, una intoxicación aguda con alcohol va a generar un efecto, y a lo mejor encuentro que no me genera ningún efecto. Bueno, nada, tendré que sentarme a ver qué hice mal o qué otra explicación alternativa, para usar un término que presentamos antes en la clase, puede estar dando más elementos para entender qué pasó. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? Asumo por el rotundo silencio que sí. Sí, profe. Vamos con el ejemplo de intoxicación aguda con alcohol, ¿sí? A ver si describiéndolo y presentándoselo así y desgranándolo después analíticamente con un diseño de investigación les queda un poquito más claro. En esta situación hipotética, a todos los participantes les solicitamos que beban un vaso de gaseosa, ¿sí? Como los que ustedes encuentran en las cadenas rápidas, ¿sí? Esos vasos con tapa y sorbete son ideales para este tipo de experimentos porque ocultan el color del líquido y por ahí minimizan el tema de las claves odoríferas de lo que le estemos dando. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, a todos los participantes les solicitamos que beban un vaso de gaseosa que puede estar o no contaminada con una dosis aguda de alcohol. ¿Está claro? ¿Sí? Lo que ocurre en realidad es que a algunos efectivamente le vamos a estar dando la dosis de alcohol en la bebida, y a otros les vamos a estar dando el tratamiento placebo, solamente la bebida. Yo ya les di una pista. Por ejemplo, cuando hacemos este tipo de estudio, una bebida que típicamente utilizamos es el agua tónica, porque por sus características psicofísicas ayuda a crear la ilusión de que alguien se está tomando, qué sé yo, un gin o alguna cosa por el estilo. ¿Sí? ¿Se entiende? Estamos jugando con el tratamiento, digamos, con el efecto placebo ahí. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo, a todos les pedimos que beban un vaso de gaseosa, que puede estar o no contaminado con una dosis aguda de alcohol, y en la práctica lo que ocurre es que algunos efectivamente beben un vaso de gaseosa, agua tónica típicamente, y otros beben la agua tónica, pero con una dosis de alcohol adentro. ¿Vale? Si yo parto de esa posibilidad en términos de diseño de investigación, podría, por ejemplo, armarme un experimento con estos 4 grupos. Un grupo que llamaríamos alcohol ignorante, y se llama así ¿por qué? Porque son todos tratados con alcohol, pero no le decimos cuáles son los posibles efectos de lo que se toman. ¿Sí? Le decimos, qué sé yo, llega el Mati y le tocó por azar ser alcohol ignorante. Le decimos, che, Mati, tómate esto. Pero no le decimos que si se toma eso a lo mejor se va a marear un poco, o va a tener algún problema atencional o alguna cosa por el estilo. No le decimos nada. No le damos ninguna información. ¿Sí? Segundo grupo, alcohol informado. Los participantes son tratados con alcohol, pero son advertidos de que un posible problema asociado con lo que se están tomando es problemas de concentración. ¿Sí? Viene Vicky, por azar, le tocó alcohol informado, le decimos, mira, tómate esto. Lo que te estás tomando puede que tenga algún impacto sobre tu capacidad de concentración. ¿Estamos? ¿Estás ok? Y Vicky me diga, bueno, perfecto. Vine por el experimento para colaborar con la ciencia. Venga ese vaso. Y se lo toma. ¿Okay? Podríamos conformar un tercer grupo. Alcohol desinformado. Le decimos a todos que van a recibir alcohol, pero le tiramos humo. Le decimos, mira, por tomarte esto a lo mejor transpiras un poco.
Ah, bueno, qué sé yo. Y me lo mando, ¿está? No le decimos de ningún efecto específicamente relacionado con la sustancia, ¿sí? Le tiramos humo, le vendemos cualquiera, ¿sí? Tomate esto y por tomarte esto es probable que tengas taquicardia, es probable que transpires un poco, que se te caiga el pelo. Perfecto, ¿está? Y creamos un cuarto grupo control con placebo. Todos van a recibir solamente gaseosa y no se les dice nada, ¿ok? Fueron citados a un estudio sobre efectos del consumo de alcohol y qué sé yo, leyeron el consentimiento informado, le damos algo, agua gaseosa, agua tónica, y no le decimos nada. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, acá tiene un arreglo experimental mucho más complejo que simplemente tener un grupo que recibe y otro grupo que no. Acá controlo muchas más cosas, ¿sí? Controlo el efecto de la información, está siempre controlado el efecto placebo, tengo medidas pre-test y post-test, o sea, es un diseño experimental muy interesante para responder la misma pregunta que estaba tratando de responder antes cuando simplemente pensaba en dos grupos. Un grupo expuesto a la sustancia y otro grupo no expuesto a la sustancia, ¿sí? Entonces, es un diseño mucho más completo si en el caso hipotético de que alguno de ustedes lo presentara como proyecto de trabajo final, muy probablemente quien lo evalúe le diga, che, qué buen diseño, vemos que consideraste este factor, consideraste este otro, está bueno, listo, dale para adelante, ¿sí? Hacé tu PCI con eso. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Es inválido el otro diseño? No, es menos completo, ¿sí? Me genera un poquito más de dudas, pero es un buen diseño. O sea, ya les dije, insisto con el concepto, que la mínima configuración de los diseños experimentales de comparación de grupos es tener dos grupos, un grupo experimental y un grupo control. Y si además le sumamos mediciones pre-test y post-test, joya, es lo mínimo que necesito para proponer un experimento en psicología. Por arriba de eso puedo poner más ladrillos, puedo hacer construcciones más complejas, ¿sí? Por ejemplo, este experimento tiene 4 grupos. De esos 4 grupos, 3 reciben la sustancia de interés bajo diferentes condiciones y un grupo control es un grupo control absoluto o grupo placebo. Tengo muchos elementos para comparar y para ver cuál es el impacto del efecto placebo per se, cuál es el impacto de la información o de la desinformación. O sea, es un diseño interesante que responde muchas más preguntas que el otro. ¿Estamos? Profe, entonces la información que se le da son las expectativas, digamos. No, la información que se te da genera expectativas en vos. O sea, cuando vos vas a completar un formulario de consentimiento informado, convocado por el grupo de psicología política que quiere estudiar el comportamiento de voto en estas PASO, vos tenés alguna expectativa. Lees el consentimiento informado, ves para qué te llama, ves quién te llama, alguna idea te haces en la cabeza, ¿sí? Ese fenómeno le ocurre a todos los que participan de un estudio, ¿sí? Hay una expectativa. Cuando el experimento tiene que ver con la aplicación de un tratamiento o de una intervención, esa expectativa pasa ya al terreno del placebo, porque vos te haces la idea de que lo que recibas va a generar algo en vos. Un efecto, ¿está? No es lo mismo que tengo que Silvina Brusino para un estudio sobre comportamiento de voto, vas a tener expectativas de determinada naturaleza, pero de ninguna manera Silvina te va, salvo que esté pensándolo, pero en general sus estudios son más bien de relevar información sobre un montón de variables, no te va a hacer la aplicación de una intervención, ¿sí? En principio. No quiero cerrar esa puerta porque podría ocurrir, porque de hecho lo ha hecho en el pasado Silvina, que haga un experimento de psicología política, que es totalmente factible, ¿sí? Pero, por ejemplo, si te convoco para un experimento como este, en las instrucciones vas a leer que vas a ser citada para un estudio que busque evaluar el impacto de intoxicaciones agudas con alcohol. Bueno, eso ya genera una expectativa importante en vos, y si además te digo que por participar de estudio puede que recibas o no una dosis de alcohol, eso ya activa todo lo vinculado con el fenómeno del efecto placebo, porque a la expectativa, a la idea que vos tengas en general de una actividad científica, de un proyecto de investigación, si además te estoy brindando información sobre que vas a recibir una intervención y esa intervención puede ser relativamente conocida para vos, ya entramos en el territorio del efecto placebo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del consumo de alcohol, probablemente el 90 y pico % de lo que esté siguiendo este MIT tenga una experiencia de consumo de alcohol. Entonces, esa expectativa se mueve al territorio del placebo y ya van a estar anticipando qué es lo que podría ocurrir si se toman un vaso de alcohol o de cerveza o lo que sea que crean
que le vayamos a dar un experimento de esta naturaleza. ¿Vamos? ¿Ok? ¿Se entendió? Bien. Sí, gracias. Vamos al caso de doble ciego, gente. Ya me estoy quedando sin tiempo. Bueno, vamos a tratar de cerrar este concepto y después, en todo caso, en la clase que viene seguimos con el otro. Como les anticipé, en el caso del doble ciego, los participantes no saben si sus condiciones de experimental o de placebo, ¿sí? Pero quien administra la sustancia tampoco sabe que está administrando, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entendió? O sea, esta es la situación ideal en la industria farmacológica, por ejemplo, ¿sí? Donde continuamente se están poniendo a prueba fármacos para la población humana, entonces los voluntarios o participantes no saben que están recibiendo y quienes están participando del estudio administrando las sustancias no saben, idealmente, si están administrando la sustancia o no. ¿Ok? Es una situación ideal en la industria, en investigación sobre posibles soluciones farmacológicas porque evita los sesgos, ¿sí? Si yo soy recurso humano de Pfizer y a lo mejor me siento tentado a demostrar que Pfizer funciona, ¿ok? Y se lo aplico, sabiendo que tengo la Pfizer en mis manos, se lo aplico a los voluntarios más sanos, por ejemplo, ¿sí? Para evitar ese tipo de sesgos, el voluntario que tiene que administrar la sustancia recibe un vial anónimo. No sabe si está administrando Pfizer, solución fisiológica o la vacuna de la competencia. ¿Ok? ¿Está? Y el participante no sabe qué está recibiendo. ¿Sí? Este es un arreglo muy generalizado en la investigación farmacológica. Muy generalizado. Y deseable, ¿no? Porque evita muchos sesgos. Se suma con otros factores, por ejemplo, hacer estudios doble ciego multicéntricos, que a lo mejor han escuchado esa palabra alguna vez o la han leído en algún paper. ¿Qué quiere decir? Que muchos grupos independientes al mismo tiempo están ejecutando el mismo protocolo de trabajo. ¿Sí? Estamos probando este fármaco nuevo para el tratamiento de la caída del cabello y lo estamos probando en Córdoba, lo estamos probando en Madrid, lo estamos probando en Zimbabue y lo estamos probando en, qué sé yo, Queensland, en Australia. ¿Tá? Diferentes centros independientes ejecutan el mismo protocolo experimental con doble ciego. Si todos estos centros, cuando juntamos nuestra información, encontramos sistemática un efecto asociado con el fármaco, hay un nivel alto de confianza en los efectos de ese fármaco. ¿Tá? Vale también para las psicoterapias, es un poco difícil, pero se puede pensar un esquema de doble ciego, donde la persona no sepa si está recibiendo una orientación racional emotiva o cognitivo-conductual o qué sé yo, tal cosa, y quien la aplique, si no es un estudiante avanzado de psicología y simplemente siga reglas, no tenga muchos elementos para saber qué está aplicando. ¿Sí? ¿Es posible? Es posible. O sea, es posible pensar estudios con modelo doble ciego en el campo de las intervenciones psicológicas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo se analizan los datos de esto? De este tipo de diseños. Y con esto vamos cerrando por hoy, por lo menos. Bueno, no pueden zafar de la estadística, lamento decirles, ¿sí? Al menos de la estadística más básica cuando trabajamos con dos grupos, ¿sí? Que es la comparación de las medias de esos grupos, que se puede hacer con la prueba T, por ejemplo, que seguramente la han escuchado o la han mencionado. La prueba T para muestras independientes, ¿sí? Porque se supone que los participantes del grupo experimental no son lo mismo que están dentro del grupo control, ¿sí? ¿Estamos? Entonces esto implica saber de estadística, conocer las pruebas básicas, prueba T o prueba de análisis de varianza cuando tenemos diseños experimentales con más de 2 grupos. Implica tener que usar software especializado, ¿sí? Por ejemplo, el SPSS, el de estadística, el Infostat, que es un software desarrollado por la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Ok? Y para lo que estuvimos discutiendo hoy, en general vamos a estar hablando de diferencias de medias de grupos independientes o prueba T, ¿sí? O ANOVAs de una vía, o ANOVA de 2 factores, donde un factor puede ser la variable bloqueada, ANOVA de 2 factores, esto capaz que lo veamos un poquito mejor en la próxima clase, cuando hablemos de los diseños donde tenemos más de una variable independiente, o más de un factor, ¿sí?
y varias relaciones más con el universo de los análisis de varianza. Son pruebas estadísticas de cierta complejidad, pero que no son inmanejables, ¿sí? O sea, se supone que los han visto en los cursos de estadística de primer año, capaz que han tenido oportunidad de revisarlos o repasarlos en técnicas psicométricas, y si no, se revisan y se aprenden, gente, ¿sí? No son irremontables, ¿ok? ¿Estamos hasta acá? Después, en el caso particular del análisis de varianza hay una serie de factores a considerar que los pueden repasar cuando revisemos los textos, cuando ustedes vayan a chequear la literatura, y si no los repasamos cuando nos metamos con ejemplos de diseños en la clase que viene. Nos quedaría por ver los diseños experimentales donde, si bien trabajamos con grupos de sujetos, ese grupo de sujetos ese mismo grupo de sujetos pasa por las diferentes condiciones, ¿sí? Tratamiento, ausencia de tratamiento, o tratamiento 1 contra tratamiento 2, etcétera, etcétera, ¿sí? Son diseños en donde a veces, por economía de recursos o por la disponibilidad que tenemos, nos vemos obligados a ejecutar. Entonces tenemos a un mismo grupo de individuos que van a pasar por las diferentes condiciones experimentales durante X cantidad de tiempo, ¿sí? ¿Estamos? Pero lo vamos a ver en detalle en la semana que viene. ¿Estamos hasta acá? Vamos a dejar de compartir, así nos vemos un poquito mejor. Resumo en los minutos. ¿Qué dice Aldana? A ver. Intrasujeto sería lo que acabo de presentar, Aldana, o sea, lo que anticipé que voy a presentar, sí, son los diseños intrasujetos. Muy bien, Aldana. ¿Sí? Lo que estuvimos discutiendo hasta hoy se llaman intersujetos o de comparación de grupos. ¿De acuerdo? Porque cada grupo está conformado con individuos que solamente van a estar ahí, no se van a ningún otro lado, ¿sí? O sea, en el ejemplo que les di hace un rato con Vicky y con Mati, o sea, Vicky está en el grupo alcohol informado y Mati solamente está en el grupo alcohol desinformado. No pueden volver a pasar por ninguna otra condición, ¿sí? Es la lógica básica de los diseños intersujetos o diseños con grupos de sujetos distintos o diseños de comparación de grupos. Son todas formas que los pueden encontrar en la literatura. La semana que viene veríamos los diseños experimentales donde el mismo grupo pasa por diferentes condiciones, ¿sí? Y vamos a seguir esa secuencia porque de esa manera les va a resultar mucho más fácil entender los diseños que vamos a ver después, que son los diseños experimentales de caso único, ¿sí? En donde el mismo individuo pasa por las diferentes condiciones experimentales, ¿ok? No hay triple ciego, Joaquín. ¿Ah? O sea, es sencilla la respuesta. No hay triple ciego. ¿Ah? Hay simple ciego o doble ciego. Simple ciego, el investigador sabe qué está haciendo, pero el participante no sabe qué está recibiendo. Y doble ciego, el investigador no sabe qué está administrando y el participante no sabe qué está recibiendo. Y se acabó. ¿Está? ¿Quedó claro, Joaquín? Asumo que sí. Bueno. Gente, mi recomendación es, como les dije al principio, son unidades que están todas entrelazadas por la lógica de la experimentación. Tanto estos que estamos discutiendo hoy, comparación de grupos, como los que vamos a ver más adelante, diseños experimentales de caso único, como los que vamos a terminar cerrando, que son los diseños cuasi experimentales. Entonces, vayan leyendo todo al mismo tiempo, vayan viendo los ejemplos que se están planteando de los distintos tipos de diseño e investigación, registren las dudas que tengan y las retomamos en las clases o a través del foro de consultas teóricas. ¿Vale? Hasta acá llegamos por hoy. Como saben, en algún momento del día o mañana en algún momento estará cargado en el ABP el video y la clase también, ¿sí? Cuídense mucho, cuiden a otros, a otras. Adiós. Chao, profe, Gracias. gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe.